Ok, doctor. Doctor y compañeros todos, continuando con la exposición, ahora vamos a tocar el punto sobre lo que es el tratamiento, ¿no? La sustitución hormonal en el hipopituitarismo, ¿no? Menciona el artículo que como primer rector del grupo de trabajo sugiere una sustitución hormonal lo más cercana al posible, al patrón fisiológico, ¿no? Entonces, menciona diferentes ítems en cuanto a la sustitución con glucocorticoides, ¿no? Primero se recomienda el uso de hidrocortisona, que generalmente va de 15 a 20 miligramos de dosis diaria total, en dosis únicas o divididas, ¿no? Como segundo punto podemos sugieren, ¿no? El uso de glucocorticoides de acción prolongada en casos seleccionados, ¿no? Como por ejemplo la falta de la disponibilidad, el mal cumplimiento del paciente y la conveniencia del paciente, ¿no? Como tercer punto, se recomienda que los clínicos enseñen a todos los pacientes con insuficiencia adrenal sobre la administración de dosis de estrés, ¿no? Y de glucocorticoides de emergencia, y que les indiquen que obtengan una tarjeta, una pulsera, un collar de emergencia, ¿no? Sobre la insuficiencia adrenal y un kit de emergencia, ¿no? Que contenga glucocorticoides inyectables de alta dosis, ¿no? Y como último punto, se desaconseja el uso de fluorocortisona en pacientes con insuficiencia adrenal secundaria, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. En cuanto a la evidencia, la dosis diaria total, bueno, comienza la producción fisiológica diaria de cortisol en individuos sanos, es de 5 a 10 miligramos por metro cuadrado, ¿no? De superficie corporal. Entonces, lo que corresponde a una dosis de reposición de aproximadamente de 15 a 20 miligramos por día, ¿no? Entonces, muchos creen que una dosis de este rango puede evitar, ¿no? El sobretratamiento. Pero dado que no se dispone de un marcador fiable para determinar lo que son las necesidades exactas de glucocorticoides o las necesidades de dosis iniciales, se estiman en gran medida, ¿no? Entonces, los ajustes posteriores de la dosis dependen del estado clínico, las preferencias del paciente y las comorbilidades, ¿no? En el caso de pacientes con sospecha de mala absorción o con un mayor aclaramiento metabólico de esteroides, podrían ser útiles las medidas seriadas, ¿no? De cortisol en sangre, ¿no? Y las dosis de reemplazo de glucocorticoides para enfermedades interrecurrentes y estrés menor van a ser similares a las que son utilizadas en la insuficiencia adrenal primaria, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablando en cuanto al ritmo circadiano, la dosificación diaria múltiple, ¿no? La secreción de cortisol presenta un ritmo circadiano distinto, ¿no? Es baja al momento de empezar el día, perdón, al empezar a dormir, y se eleva a la primera hora del día, ¿no? En la mañana. Y alcanza un pico justo después de la hora de despertarse, ¿no? Y desciende durante todo el día. Entonces, eh, ningún régimen de tratamiento de los glucocorticoides actualmente va a ser capaz de imitar, ¿no? Con exactitud el ritmo circadiano normal del cortisol, ¿no? Entonces, en la actualidad, los médicos prescriben varios regímenes, ¿no? Ya sean basados en el peso o en múltiples dosis fijas, ¿no? 2 o 3 veces al día, ¿no? Entonces, la dosificación ajustada al peso 3 veces al día utilizando la hidrocortisona reduce la sobreexposición a glucocorticoides, ¿no? Y representa también el régimen más refinado para el tratamiento, ¿no? Aunque también no reproduce el ritmo normal del cortisol, ¿no? Pero los clínicos también prescriben con frecuencia dosis únicas diarias de hidrocortisona en pacientes con insuficiencia adrenal central, ¿no? Hablando sobre lo que es el tipo de sustitución de glucocorticoides, en ese estudio mencionan que se han hecho encuestas sobre la práctica actual del tratamiento de sustitución, ¿no? De glucocorticoides, que incluyen principalmente a pacientes con insuficiencia adrenal primaria, pero algunos estudios también incluyen, ¿no? A pacientes con insuficiencia adrenal central, ¿no? Entonces, la hidrocortisona va a ser el glucocorticoide más comúnmente utilizado, ¿no? Para la sustitución, seguido de lo que es la prednisona, la cortisona y la dexametasona, ¿no? Entonces, una elevada proporción de pacientes que reciben un tratamiento sustitutivo convencional con corticosteroides para la insuficiencia adrenal van a están sobretratados, ¿no? O reciben regímenes sustitutivos inadecuados, ¿no? Entonces, pocos estudios han comparado lo que es los diferentes regímenes, ¿no? De sustitución para la insuficiencia adrenal central, ¿no? Pero una dosis menor de hidrocortisona parece también que se correlaciona con una mejor calidad de vida, un estado de salud y un buen estado de ánimo para el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ok, lo que se observa en esta tabla es, bueno, acá se pueden comparar, ¿no? Los glucocorticoides de diferentes potencias, ¿no?
calculando lo que es la equivalencia, ¿no? De la hidrocortisona en función de los efectos antiinflamatorios, ¿no? Pero este método puede sobreestimar a veces, ¿no? El cálculo de una dosis de sustitución, ¿no? Ahí tenemos los valores, ¿no? De dosis equivalente, ¿no? De la hidrocortisona, la prednisona, la dexametasona, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al reemplazo de andrógenos en mujeres, las recientes directrices que son publicadas por la Sociedad de Endocrinología han revisado, ¿no? Los riesgos y beneficios del reemplazo de andrógenos en las mujeres, ¿no? Entonces, los autores de este artículo desaconsejan, ¿no? El uso rutinario de lo que es la de hidroepiandrosterona, ¿no? Debido a limitados datos sobre su eficacia y seguridad, ¿no? En las mujeres con insuficiencia adrenal, ¿no? Entonces, los mismos autores también desaconsejan, ¿no? La prescripción rutinaria de testosterona en mujeres con hipopituitarismo, ¿no? En cuanto a la crisis suprarrenal, el siguiente punto es, se recomienda, ¿no? Que los clínicos traten a los pacientes con sospecha de crisis adrenal debido a una insuficiencia adrenal secundaria, ¿no? Con una inyección parenteral inmediata de 50 a 100 miligramos de hidrocortisona, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la evidencia de esto, bueno, la crisis adrenal puede ser, ¿no? La característica inicial de presentación de la insuficiencia hipoficiaria, ¿no? Entonces, a pesar de que la función mineralocorticoide está intacta, los pacientes con insuficiencia adrenal secundaria tienen un riesgo similar de padecer una crisis adrenal, ¿no? Entonces, el exceso de mortalidad cardiovascular podría estar también específicamente relacionado con la crisis adrenal, ¿no? Entonces, la incidencia de esta crisis no se va a ver influenciada tampoco, ya sea por el nivel educativo, el índice de masa corpuscular, la dosis de corticoides o el tratamiento con de hidroepiandrosterona, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la sustitución de la hormona tiroidea, bueno, el siguiente punto a mencionar es que se recomienda, ¿no? La levotiroxina en dosis suficientes para alcanzar los niveles séricos de la T4 libre, ¿no? En la mitad o la mitad superior del rango de referencia, ¿no? Entonces, las dosis apropiadas de levotiroxina en el hipotiroidismo central son en promedio de 1.6 gramos kilogramo de peso por día, ¿no? Con ajustes de dosis basados en el contexto clínico, la edad y los niveles de T4 libre, ¿no? Y el siguiente punto es que se desaconseja tratar el hipotiroidismo central con liotironina, ¿no? O extractos de tiroides u otras formulaciones de hormonas tiroideas, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la evidencia de esto, bueno, la terapia estándar para el hipotiroidismo central es la levotiroxina, ¿no? Como ya le he mencionado, de 1.6 gramos kilogramo de peso por día, ¿no? En un estudio que se hizo de 32 pacientes, que menciona este artículo, con hipotiroidismo central, que recibieron, ¿no? Levotiroxina previamente ajustados, utilizando, ¿no? El mejor juicio clínico por los doctores, ¿no? Entonces, el aumento de la dosis de levotiroxina de una media de 1 a 1.6 dio lugar, ¿no? A lo que es una leve pérdida de peso, ¿no? Una mejora en la puntuación de los síntomas hipotiroideos y una disminución de lo que es el índice de masa corpuscular, ¿no? Y los niveles de colesterol total y LDL, ¿no? Y también niveles séricos de creatinina y cinasa, ¿no? Entonces, cuando los médicos ya también sustituyeron lo que es la levotiroxina por liotironina, la memoria de trabajo mejoró, ¿no? Significativamente, ¿no? Pero a expensas de niveles de T3, ¿no? Entonces, por encima del rango de referencia. Entonces, basándonos en esos resultados, los autores, ¿no? De trabajo recomendaron, ¿no? Una dosis de levotiroxina de 1.6 gramos, ¿no? Kilogramo de peso por día, ¿no? En el hipotiroidismo central, con un nivel de T4 libre objetivo, ¿no? Cercano al límite superior de rango de referencia, ¿no? Entonces, pero en otro estudio, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo central informaron que las dosis medias de levotiroxina de 1.9 condujo, ¿no? A niveles ya también de T4 libre, ¿no? Superior al rango de referencia, ¿no? Entonces,
una publicación reciente informó, ¿no?, que existe un mayor riesgo, ¿no?, con estas dosis de fractura vertebral, ¿no?, en pacientes pituitarios y de recibir dosis diarias más altas de levotiroxina, ¿no? Y se correlaciona con mayores niveles de T4 libre también, ¿no? Entonces, por lo tanto, se debe ajustar, ¿no?, la levotiroxina dosis para la edad y el estado de estrógenos, ¿no? Y así incluyendo el embarazo, que más adelante lo vamos a hablar, ¿no? Las comorbilidades y el contexto clínico, ¿no? Incluyendo los riesgos potenciales del sobretratamiento, ¿no? Entonces, como siguiente punto, también se recomienda no utilizar niveles séricos de TSH para ajustar la dosis de reemplazo de tiroides, ¿no?, en pacientes con hipotiroidismo central. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evidencia, muchos pacientes con hipotiroidismo central tienen niveles de TSH indetectables, ¿no?, en la presentación, ¿no? Y casi todos los pacientes con hipotiroidismo central adecuadamente tratados con levotiroxina para mantener sus niveles séricos, ¿no?, de T4 libre en el rango medio alto, tienen valores, ¿no?, de TSH indetectables, ¿no? Por lo tanto, los médicos no deben interpretar los niveles de indetectables de TSH como un signo, ¿no?, de sobretratamiento en el hipotiroidismo central, ¿no? Incluso en pacientes con niveles iniciales de TSH, ¿no?, que son mensurables, ¿no? En cuanto a las observaciones, bueno, en la mayoría, ¿no?, de las situaciones clínicas, los pacientes reciben, ¿no?, la levotiroxina y se someten a una muestra de sangre por la mañana o antes de tomar su dosis diaria, ¿no?, de levotiroxina, o ya sea en momentos aleatorios durante el día, ¿no? Entonces, no es claro, ¿no?, si el momento de la toma de muestras de sangre en relación con la ingestión de la dosis, ¿no?, de levotiroxina va a afectar las decisiones respecto a la dosis, ¿no?, de levotiroxina que se ajuste en el hipotiroidismo central, ¿no? Entonces, en un estudio controlado, el aleatorio de hipotiroidismo central, se miden, ¿no?, los niveles de T4 libre 2 horas después de la ingestión de la dosis y se informaron niveles medios ligeramente elevados, ¿no?, de T4 libre, dosis, ¿no? Por lo tanto, te recomiendo, ¿no?, comprobar la T4 libre antes de la dosis de levotiroxina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto al reemplazo de testosterona, se sugiere, ¿no?, reemplazo de testosterona para hombres adultos con hipogonadismo central, ¿no? Y sin contraindicaciones para prevenir, ¿no?, lo que es la anemia relacionada con la deficiencia de testosterona, ¿no? O reducir la masa de grasa y mejorar la densidad mineral ósea, ¿no? La libido o la función sexual, ¿no? Y los niveles de energía o sensación, la sensación de bienestar y la masa muscular y fuerza, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al nivel de evidencia, bueno, el hipogonadismo central en varones da lugar, ¿no?, a manifestaciones adversas y secuelas que el reemplazo de testosterona puede revertir, ¿no? Entonces, mm, el tratamiento aumenta, ¿no?, la densidad mineral ósea y mejora las estructuras claviculares, ¿no?, y las propiedades mecánicas óseas, ¿no? Pero los datos sobre el impacto en el riesgo de fractura aún todavía no son disponibles, ¿no? Ahora, se habla también sobre el reemplazo de testosterona, ¿no?, que aumenta la libido sexual, la motivación, la función sexual, ¿no?, el estado de ánimo. Entonces, los hombres con hipogonadismo no reemplazado debido a adenomas hipoficiales no funcionales puntuaron, ¿no?, significativamente peor en los parámetros de los cuestionarios de calidad de vida, ¿no?, relacionados con la salud en comparación con aquellos con un eje, bueno, otro fue intacto, ¿no?, o sobre el reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, la elección de las formulaciones de testosterona van a depender de factores incluyendo, ¿no?, el riesgo de efectos adversos específicos, el costo y la conveniencia del paciente y la preferencia del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a reemplazo de estrógenos en mujeres premenopáusicas, bueno, se recomienda, ¿no?, el tratamiento hormonal, ¿no?, gonadal en mujeres premenopáusicas con hipogonadismo central, ¿no?, siempre que no existan contraindicaciones, ¿no? En cuanto al nivel de evidencia, siguiente, por favor. Bueno, para las mujeres premenopáusicas con hipogonadismo,
Eh, Te recomiendo, ¿no? El tratamiento con estrógenos hasta los 45 años o más, ¿no? Que puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad, ¿no? Entonces, la literatura lo que hace es mencionar, ¿no? Sobre la insuficiencia ovárica, ¿no? Primaria, que apoya también los efectos beneficiosos de estrógenos en el hueso, ¿no? Entonces, otras recomendaciones que se dan, ¿no? Que se debe prescribir, aparte de esto, o medidas generales, ¿no? Son para optimizar, ¿no? Lo que es la densidad mineral ósea, ¿no? Incluyendo los cambios en el estilo de vida, los ejercicios, la suplementación adecuada de calcio y vitamina D, ¿no? Y evitar fumar en los pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las observaciones, la píldora anticonceptiva combinada de estrógenos y progestina en comparación con la terapia de reemplazo hormonal puede ser más aceptable, ¿no? Para las jóvenes mujeres, ¿no? Eh, pero hay estudios que comparan, ¿no? Los efectos de estos dos regímenes en el hipogonadismo central, ¿no? Todos los estrógenos están disponibles en muchas formas, ¿no? Con diferentes potenciales, ¿no? Ahora, la elección de la preparación de estrógenos y progestina se basa en el riesgo de los efectos adversos, ¿no? El costo, la conveniencia y la preferencia del paciente, ¿no? Entonces, el seguimiento de reemplazo hormonal gonadal incluye, ¿no? Evaluar lo que son los síntomas y controlar los efectos secundarios, ¿no? La medición de los niveles séricos del estradiol no es beneficiosa, ¿no? Es más, hay algunos estrógenos que no son detectables por los ensayos, ¿no? Pues los estudios no han asociado la terapia de reemplazo hormonal en mujeres de 40 a 49 años con mayor riesgo de cáncer de mama, ¿no? Y tampoco no hay evidencia de que el reemplazo de estrógenos en mujeres con insuficiencia ovárica se correlaciona, ¿no? Con un mayor riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, es prudente reemplazar, ¿no? Las hormonas gonadales hasta la edad media, ¿no? De la menopausia natural, ¿no? Todos los médicos también deben basar las decisiones sobre el reemplazo de estos estrógenos después de la menopausia, y que se mencionan, ¿no? También en guías relevantes, ¿no? Que son publicadas por la Sociedad de Endocrinología, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la terapia de reemplazo de la hormona de crecimiento, bueno, se recomienda ofrecer, ¿no? Un reemplazo de la hormona de crecimiento en aquellos pacientes con déficit de esta, ¿no? De esta hormona de crecimiento comprobada y sin contraindicaciones, ¿no? Y bueno, lo que se hace es recomendar una dosis inicial de 0.2 a 0.4 miligramos día, ¿no? Para los pacientes menores de 60 años y de 0.1 a 0.2 para pacientes mayores de 60 años, ¿no? El siguiente punto es que se recomienda ajustar la dosis de la hormona de crecimiento y mantener los niveles de IGF-1, ¿no? Para debajo del límite superior normal, ¿no? Y reducir la dosis si se mantienen efectos secundarios, ¿no? El siguiente punto a tratar es también que se sugiere no administrar la hormona de crecimiento en ancianos adultos, ¿no? Con niveles bajos de IGF-1, ¿no? Ajustados por edad y sin antecedentes de enfermedad, ¿no? Pituitaria o hipotalámica, ¿no? Y el último ítem es que se recomienda no usar, ¿no? La hormona de crecimiento para mejorar el rendimiento atlético porque esta práctica es ilegal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al nivel de evidencia, bueno, se aprueba la terapia, ¿no? De reemplazo de hormona de crecimiento en las células que les voy a mencionar ahorita, ¿no? Para adultos con déficit de hormona de crecimiento, ¿no? Rigurosamente probados para tratar la pérdida de masa muscular, ¿no? Relacionada también con el VIH. Entonces, los pacientes más jóvenes requieren dosis más altas, ¿no? Especialmente si los niveles séricos de IGF-1 son particularmente bajos, ¿no? Y se prefieren también dosis bajas iniciales de reemplazo de hormona de crecimiento porque la retención de líquidos, ¿no? Depende de la dosis, ¿no? Siguiente. Bueno, como las mujeres presentan características de relativa resistencia a lo que es la hormona de crecimiento, por lo general requieren una mayor dosis, ¿no? De esta, ¿no? De reemplazo, de inicio y de mantenimiento, ¿no? Al igual que mujeres que reciben estrógenos orales por la obesidad mórbida, ¿no? Y también puede requerir una mayor dosis de hormona de crecimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá en esta tabla se menciona, ¿no? La terapia de reemplazo de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, dosis inicial, como ya les había mencionado, la edad, ¿no? 60 años.
Menores de 60 años va de dosis de 0.2 a 0.4 ¿no? miligramos por día y mayores de 60 de 0.1 a 0.2, ¿no? La titulación de dosis, bueno, aumentar, ¿no? Intervalos de 0.1 a 0.2, ¿no? De día por semana, esto, día de las 6 semanas, ¿no? Y la determinante de las dosis, el nivel de IGF-1, ¿no? Ajustado para la edad medio, ¿no? Siguiente, por favor. Y en esta tabla lo que es una monitorización, ¿no? Del paciente después de iniciar la hormona de crecimiento, ¿no? En adultos, ¿no? De reemplazo. Entonces, se mide, ¿no? La IGF-1, 6 semanas después de iniciar el reemplazo, ¿no? Como hormona de crecimiento y después de los aumentos de dosis y a partir de entonces, cada 6 meses, ¿no? Se evalúa también el peso corporal, ¿no? La presión arterial, la circunferencia de la cintura, el índice de masa corporal cada 6 meses, ¿no? También se evalúa lo que es la función tiroidea, suprarrenal y se reemplaza o ajusta la dosis de reemplazo según lo indicado, ¿no? También se menciona lo que es evaluar el perfil metabólico, ¿no? Incluidos el azúcar en sangre y los lípidos, ¿no? Cada 6 meses. También la densidad mineral ósea mediante eh, absorciometría, lo cual, ¿no? Es cada 18 meses y también se evalúa periódicamente la masa hipofisiaria residual, ¿no? Mediante una resonancia magnética hipofisiaria, ¿no? Y también evaluar la calidad de vida del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Doctor, disculpe, me botó el sistema. Doctor, buen día. Compañeros, buenos días. Bueno, siguiendo, vamos a ver, como ya lo nombró mi compañero, las tasas de absorción del DDABP. ¿Y este qué es, no? Este es lo que es el acetato de desmopresina, que más que todo este acetato de desmopresina se va a utilizar para la prevención y el tratamiento de la hemorragia aguda, ¿no? Sobre todo durante el embarazo en pacientes de trastornos hemorrágicos congénitos, ¿no? Y eso es lo que aplican en el artículo que nosotros estamos exponiendo. Ahora, dentro de las tasas, el artículo menciona que son del 1%. Más que todo es la intranasal, aproximadamente 6%, y la vía oral en un 100%, y después habla también de la equivalencia de dosis. Más que todo el artículo menciona 60 gramos, 100 gramos, 2,5 gramos, y también 120 gramos, 0,5 gramos y 240 gramos, 400 gramos, ¿no? Más que todo utiliza esas equivalencias. Y la patología hipotalámica o la cirugía pueden alterar el mecanismo de la sed, produciendo así una hipernatremia o una hiponatremia. La siguiente, por favor. Vamos a ver también en cuanto a las interacciones entre hormonas de reemplazo. Vamos a ver glucocorticoides y el GH, ¿no? Entonces vamos a ver, probar la funcionabilidad del eje hipotálamo pituitaria adrenal antes y después de iniciar el reemplazo de la GH. También vamos a ver que en cuanto a la relación de los glucocorticoides y la tiroides, vamos a ver, evaluar a los pacientes que presentan un hipotiroidismo, un hipotiroidismo para para lo que es la insuficiencia adrenal, ¿no? Antes de iniciar la terapia con la levotiroxina, o sea, tenemos que evaluar eso, ¿no? También en cuanto a los glucocorticoides y a los estrógenos, vamos a ver, considerar que el nivel de cortisol sérico total puede elevarse debido a los efectos de los estrógenos en el CBG. Este CBG significa según el artículo, bueno, no lo especifica bien, pero según lo que estábamos buscando, este es el cortisol binding globulina, ¿no? Y en cuanto a la GH y tiroides, vamos a ver que el paciente con hipotiroidismo, con
deficiencia de la hormona de crecimiento que ya está recibiendo levotiroxina puede requerir dosis aumentadas, pero aquí hay que evaluar, ¿no?, cómo está su avance y todo eso. La siguiente, por favor. En cuanto En cuanto a los estrógenos y las hormonas tiroideas, vamos a ver que tenemos que monitorizar los niveles de la levotiroxina y ajustar la dosis, ¿no? Tenemos que ver también en cuanto a la GH y el estrógeno, las mujeres estrógeno oral reciben dosis más altas de GH. En cuanto a los glucocorticoides y la diabetes insípida, el artículo que debemos de monitorizar el desarrollo del paciente en cuanto a su diabetes insípida después comenzado el reemplazo de lo que es la GC, ¿no? Ahora, vamos a ver también en cuanto a la enfermedad ósea, vamos a ver que tenemos que evaluar, perdón, aquí es GH. Vamos a evaluar individualmente el reemplazo de la GH y evitar el reemplazo excesivo para reducir el riesgo de osteoporosis. O sea, acá también hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar mucho porque tal vez podríamos causar lo que es la osteoporosis según el artículo, pero para eso tenemos que reducir ese riesgo, ¿no? Y por eso dice que tenemos que tener un reemplazo del hipotiroidismo en dosis bajas. La siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los riesgos cardiovasculares en pacientes con hipopituitarismo en terapia de reemplazo, tenemos que ver el reemplazo excesivo de glucocorticoides, ¿no? Aquí tenemos que ver que en pacientes que tienen insuficiencia adrenal central se recomienda utilizar dosis más bajas tolerables de reemplazo del HC. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque podríamos causar efectos secundarios. La siguiente, por favor. En cuanto a los parámetros de coagulación fibrinolítica, vamos a ver que el artículo menciona, ¿no? Reemplazo de tiroides para evitar los posibles riesgos cardiovasculares a largo plazo de tratamiento con hormona tiroidea insuficiente o excesiva. Y aquí que tenemos que hacer, aquí se debe de ajustar la dosis de la levotiroxina. También vamos a tener en cuenta lo que es el reemplazo de estrógeno y testosterona. Aquí tenemos que tener en cuenta que tratamiento con estrógenos hasta los 45 años o más, es ese rango que pone el artículo, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Y también no menciona exactamente los factores de riesgo, pero también debe de considerarlo. La siguiente, por favor. Eh, mm, bueno, me faltaba lo que es uno, bueno, lo voy a explicar, ahí está, ajá, las circunstancias especiales, enfermedades de Cushing, ¿no? Aquí tenemos que ver dos circunstancias especiales que menciona el artículo. Una de ellas es la enfermedad de Cushing, que después de la cirugía curativa para la enfermedad de Cushing, recomienda volver a probar los ejes de tiroides y la GH antes de comenzar el tratamiento de reemplazo. O sea, hay que evaluar esto. El exceso de la ACTH de un tumor hipoficiario va a suprimir las células corticotrofas hipoficiarias normales y la insuficiencia adrenal puede persistir durante años después de la resección quirúrgica del tumor. En cuanto a los prolactinomas, se recomienda reevaluar todos los ejes hipoficiarios en pacientes con macroprolactinoma e hipogonadismo central que hayan tenido tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Y también aquí tenemos que tener en cuenta que la administración de agonistas de dopamina a pacientes con macroprolactinoma conduce a normoprolactinoma en un 68% y reducción del tumor en un 62%. La siguiente, por favor. Y por último, vamos a ver el reemplazo de la GH en la acromegalia curada después de la cirugía o la radiación, ¿no? Este reemplazo de la GH en dosis bajas en pacientes con acromegalia curada
tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Que el paciente se le tiene que dar lo que son dosis bajas. Y la cirugía hipoficiaria, vamos a ver que el uso de dosis de estrés de esteroides en la insuficiencia adrenal antes de la cirugía y dosis reducidas después de la cirugía, eh, pero antes de eso se tiene que repetir la prueba, ¿no? O sea, lo que esto nos quiere decir que tenemos que repetir la prueba y para ver, ¿no? Cómo está avanzando nuestro paciente. Y después, se recomienda utilizar levotiroxina terapia antes de una cirugía que no sea de emergencia. Y también tenemos que medir los niveles de levotiroxina 6 a 8 semanas después de la operación. Y no se sugiere la dosis del acetato de desmopresina programadas previamente en la primera semana después de la cirugía debido al riesgo que puede provocar, ¿no? Que es una hiponatremia. La siguiente, por favor. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Continuando con la exposición, vamos a ver también el manejo del hipotiroidismo durante el embarazo. En este caso tenemos que ver de que el hipotiroidismo va a llegar a afectar la fertilidad de la mujer. Por ende, un embarazo natural es algo raro encontrar. Es por ello que si se da el caso de que una paciente presenta un hipopituitarismo, en este caso necesita de un manejo multidisciplinario y también una terapia del hipopituitarismo. Cabe resaltar de que las mujeres con hipopituitarismo, si tuvieran un reemplazo hormonal, en este caso van a presentar un embarazo sin problemas y van a poder dar a luz a un bebé sano. Ahora, dentro de la terapia que se brinda, en este caso se recomienda el uso de glucocorticoides. En este caso, el fármaco que se usa, que es la hidrocortisona, que en este caso es el preferido durante el embarazo, y especialmente se brinda a dosis muy altas. Primeramente, esta hidrocortisona es preferida durante el embarazo debido a que se llega a degradar por la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, la cual tampoco no llega a atravesar a la placenta. Ahora, en la presencia de una insuficiencia adrenal central, se recomienda siempre monitorizar y especialmente detectar algunos signos y síntomas, que en este caso se va a darse con el reemplazo ya sea excesivo o insuficiente de glucocorticoides, como en este caso los signos y síntomas que se van a presentar va a ser tanto la subida de peso, la fatiga, la hipotensión o hipertensión postural y la hiperglicemia. Y cabe resaltar también de que en nuestro artículo nos menciona de que no se recomienda la dexametasona debido a que durante el embarazo esta misma no se llega a inactivar en la placenta. Ahora, en el diagnóstico de una insuficiencia adrenal, en este caso especialmente, se suele perder los síntomas en el primer trimestre debido a que se llegan a confundir con los síntomas normales que presenta un embarazo no normal. Ahora, el cortisol plasmático falsamente se puede encontrar de forma normal, especialmente en el segundo y tercer trimestre, debido a que se va a aumentarse los niveles de concentración de la globulina transportadora de corticosteroides. Y como sabemos, el diagnóstico de una insuficiencia adrenal se va a tener en cuenta debido al dosaje del cortisol matutino, que en este caso se va a encontrar en un valor menor a 3 gramos por decilitro, y también va a presentar, ¿no?, la presentación clínica típica. Y en el trabajo de parto, y el parto mismo en sí, se debe de emplear una dosis de estrés de glucocorticoides, que en este caso se recomienda la hidrocortisona en una dosis primeramente de 50 miligramos vía intravenosa. En este caso se recomienda en la segunda etapa del trabajo de parto, o sea, en este caso en la etapa de la expulsión. Mientras que si la paciente presentara una cesárea, se llega a administrar la hidrocortisona en una dosis de 100 miligramos vía intravenosa, en este caso cada 6 a 8 horas. Eh, con respecto a la tiroides, se recomienda un control tanto de la T4 libre y la T4 total, especialmente cada 4 o 6 semanas, en pacientes especialmente que tienen un tratamiento con hidrocortisona. Los cuales, estas pacientes que quedan embarazadas, se recomienda siempre que tengan valores normales, valores mayores de administración de la T4 libre, en especial aproximadamente de un 10 a un 20%, es lo que nos menciona el artículo. Mientras que en la desmopresina, en las mujeres embarazadas con diabetes insípida, en este caso se debe continuar con la desmopresina, ya que se va a reducirse, digámoslo así, tanto los niveles de sodio y la osmolaridad se van a reducir debido a una disminución del umbral para la liberación de la hormona antidiurética y el mecanismo de la sed, debido a que la misma placenta va a llegar a producir la vasopresina. Y con respecto a la hormona de crecimiento, en este caso se sugiere suspender su administración,
en pacientes que estén embarazadas, debido a que la misma placenta llega a producir la hormona de crecimiento. Ahora, el manejo del hipopituitarismo en la apoplejía hipofisiaria, en este caso vamos a ver primeramente que la apoplejía hipofisiaria va a ser un infarto hipofisiario agudo, que en este caso podría ser debido a una hemorragia o tal vez a una necrosis. Ahora, estos pacientes van a presentar una clínica característica debido a que van a presentar una cefalea de inicio rápido, van a presentar vómitos, fiebre, meningismo, anomalías a nivel de la visión y cambios de estado mental. Y añadido a el hipopituitarismo, podrían presentar los pacientes hipopituitarismo parcial o completo, lo cual va a llegar a contribuir a la presencia de una alta mortalidad. Por ende, se recomienda un tratamiento y un diagnóstico con prontitud. Y básicamente la disfunción hipofisiaria, va a llegar a presentar deficiencias preexistentes o pueden llegar a ocurrir rápidamente, debido especialmente a un aumento de la presión intracelular. Dentro de la disminución de las variables de las hormonas hipofisiarias, se ha llegado a ver que se presentó una diabetes insípida transitoria en un 4% de pacientes y en una diabetes insípida persistente en un 2% de los pacientes. Es por ello que las deficiencias en el suministro de sangre, es por ello que se sabe que las deficiencias en el suministro de sangre, especialmente a nivel de la hipófisis, ya sea anterior o posterior, esto va a afectar relativamente la moderación de la secreción de la hormona antidiurética. Y el tratamiento sustitutivo inmediato que se recomienda vendría a ser la administración de corticosteroides vía intravenosa a dosis muy elevadas, que esta vendría a ser la terapia o el tratamiento estándar. Y por último vamos a ver el tratamiento del hipopituitarismo en pacientes que reciben medicamentos antiepilépticos. Lo primero que nos recalca el artículo es de que los médicos deben educar a los pacientes, especialmente aquellos que presenten una insuficiencia adrenal, ya que los glucocorticoides sin dexametasona se lleguen a utilizar y que comiencen inmediatamente con los fármacos o con las drogas antiepilépticas. Ahora, en la insuficiencia adrenal, se va a recibir o van a recibir los pacientes la dexametasona. Especialmente se debe de aumentar la dosis de reemplazo de la dexametasona en pacientes que se coadministran los fármacos antiepilépticos. Y en los pacientes con hidrocortisona más la T4 libre, en este caso se debe de verificar los niveles de T4 libre al menos cada 6 semanas después de la administración de los fármacos antiepilépticos y se debe de monitorizar la dosis de la desmopresina, especialmente ajustando las dosis adicionales en pacientes que en este caso van a comenzar con el tratamiento de los fármacos antiepilépticos. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ya, gracias. Frank, ¿no? Preguntas, comentarios en el chat. A ver, yo le tengo una pregunta a Noeli. Noeli, dijiste cuál es la indicación para el tratamiento con desmopresina o vasopresina. Sí, doctor, específicamente no lo menciona tanto así, pero lo que entendí, doctor, es que se podría utilizar en lo que es bueno, doctor, no lo menciona tanto el artículo, pero lo que podría decirse es que se utiliza más que todo para prevenir lo que son los sangrados, ¿no? No, me parece que hay un error ahí en la traducción. La vasopresina, Ya. ¿qué es la vasopresina? ¿Cómo se llama también? ADH, doctor. La vasopresina, ADH. doctor, es un hormona. Sí, te escuchamos. Ya. ¿Me escucha, doctor? Sí. Doctor, la vasopresina, también llamada hormona antidiurética, va a ser una hormona producida en el hipotálamo, ¿no? Más que todo eso. Claro, exacto. Entonces, la vasopresina se Doctor, usa... ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. La vasopresina, para aclarar, es exactamente, o sea, se sintetiza la misma hormona, se puede usar como fármaco, ¿ya? Y se usa, obviamente, cuando hay deficiencia de esta alteración, de esta hormona. La deficiencia de esta hormona se llama diabetes insípida. Entonces, se utiliza cuando hay diabetes insípida, ¿ya? Les había explicado que así como hay deficiencia de todas las hormonas en la hipófisis, de la adenohipófisis, puede haber también una deficiencia de la ADH.
Entonces se utiliza cuando se encuentra deficiencia de la ADH, lo cual se llama diabetes insípida. Las causas de diabetes insípida las vamos a ver después, pero básicamente son tumores que estén afectando el hipotálamo. También se ve bastante diabetes insípida después de una operación de la hipófisis. Le operan la hipófisis al paciente y el paciente queda a veces temporalmente con diabetes insípida. En ese momento se usa. Y a veces la diabetes insípida se vuelve permanente, para lo cual habría que usarla en forma permanente. Es una terapia de reemplazo hormonal también, por si acaso, ¿no? Otra pregunta para ti también, ¿no? ¿Cuándo se usa, por qué se usa primero la hidrocortisona y después la levotiroxina cuando hay hipopituitarismo? Doctor, tendría que ver aquí algo lo que es el proceso inflamatorio, doctor. No. ¿Alguien? ¿Judith? ¿Ayrton? ¿O Frank? Porque efectivamente has dicho que cuando detectan un paciente con hipopituitarismo, se recomienda usar primero la hidrocortisona y después la levotiroxina. La razón es porque el uso de levotiroxina incrementa el requerimiento de cortisol del paciente. Entonces, si tú usas primero la levotiroxina, puedes causarle o agravar la insuficiencia adrenal. Secundaria, claro, porque es hipofisiaria, ¿no es cierto? Entonces, si tú solo le das levotiroxina al paciente, puede que desarrolle insuficiencia adrenal. ¿Y en qué consiste la insuficiencia adrenal? ¿No? El paciente puede bajar la presión, hacer hipovolemia, hiponatremia y shock finalmente. Es por eso que se recomienda usar siempre primero la hidrocortisona, ¿no? Y después la levotiroxina. Esa es la razón. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, Gracias, doctor. como se dan cuenta, todo esto, pueden estar poniendo las diapositivas de apoplejía, por favor, para que no se demoren. Les recomiendo que cada uno maneje sus diapositivas, porque uno puede manejar sus tiempos y también puede usar el puntero láser, ¿ya? Usen el puntero láser para guiar, porque a veces uno está viendo, están hablando, pero no sé en qué parte de la exposición están, ¿no? El puntero láser siempre ayuda. ¿Cuál es el riesgo, para Ayrton, de usar reemplazo hormonal, en este caso hidrocortisona? Por si acaso aclaro que hidrocortisona en el Perú es difícil de conseguir, ¿ya? Bueno, hace algunos años, ahora ya hay más hidrocortisona. El seguro, por ejemplo, que es donde yo trabajo, no teníamos hidrocortisona hace unos 5 años. Y solo teníamos la hidrocortisona endovenoso, que se usa para la emergencia, pues, ¿no? Pero no teníamos la hidrocortisona oral. Recién hace como 5 años tenemos la hidrocortisona oral, ¿ya? Entonces, usábamos prednisona, ¿no? En la dosis equivalente. Es importante la equivalencia. O sea, la dosis más o menos es 20 miligramos de hidrocortisona, que equivale a 5 miligramos de prednisona. Lo puso muy bien Ayrton en su diapositiva de equivalencia de dosis. Recuerden esa equivalencia. La pregunta es, ¿por qué dice la recomendación trate de usar lo menos posible? La dosis más baja posible. ¿Cuál es la razón? Ayrton. En este caso, doctor, el artículo no logra mencionarlo exactamente el por qué, pero es porque no llega a reemplazar, doctor, del todo, ¿no? Bueno, es difícil imitar el ciclo circadiano normal, ¿no? Sí, Porque, como doctor. has explicado, hay mayor secreción en la mañana, ¿no? Es más, bueno, se está investigando en medicamentos que hagan eso, por si acaso, pero todavía no hay. Entonces, tomas la pastilla y ese tiene su acción pues a las horas, 2 horas, 4 horas, ¿no? Y de ahí pierde su acción, ¿no? Baja su acción. Entonces, es difícil imitar la fisiología, porque de eso se trata. La razón es porque, ¿qué pasaría si yo le doy exceso de glucocorticoides? Si me paso en la dosis, ¿qué efecto tendría? ¿Alguien? Podrías causar una insuficiencia suprarrenal, creo, doctor. No, el paciente ya tiene insuficiencia, ya tiene. A ver, alguien de los asistentes, regalo puntos. Crisis adrenal
No, porque le estoy dando. La pregunta es, ¿qué pasa si le doy exceso? O sea, si me paso de la dosis. ¿Por qué dice de lo mínimo posible? Lo mínimo posible es esa dosis que ha dicho, 20 miligramos o 5 de prednisona, ¿no? Y trato de bajarle siempre y cuando el paciente no tenga molestias, pues, ¿no es cierto? La respuesta es, sí, exacto, Cushing, claro, le puedo provocar Cushing. Si le doy exceso de corticoides, le voy a provocar Cushing al paciente, ¿no? La línea de límite es muy delgada. O sea, si me pasa un poquito del corticoide, el paciente va a comenzar a hacer signos de Cushing, o sea, aumento de peso, cara de luna llena, todo lo que es Cushing, sí. Correcto, Judith y Diego. Cushing digamos, el riesgo. Por eso recomiendan de la dosis más baja posible, ¿no? Y se ve en la práctica que muchas veces se pasan de la dosis y producen, y al paciente lo comienzan a notar más gordito, carita llena, ¿no? Y le están causando Cushing. Después habría una pregunta en el pasito, a ver, que les voy a pedir que pongan decía, bueno, la primera era las características clínicas, ¿no? De la deficiencia de hormona de crecimiento, que han puesto ahí como la principal. A ver, pongan, por favor, cosa que voy ya calificando ese pasito. La primera pregunta del pasito del seminario anterior era, ¿cuáles son las características clínicas del paciente con deficiencia de GH? A ver, pongan por favor en el chat. Guaranca, Judith. ¿Alguien? ¿Alguien? Ya. Crisis adrenal. ¿Quién pudo punch Kishing? Quispe Wilka también, ¿no? Les estoy poniendo su puntito. Quispe Wilka, Cushing, Guaranca, Cushing y Cáceres, Cushing. Ya, muy bien. Entonces, a ver. Tupajipanqui, Cushing también. Ya, entonces, sí, aumenta la grasa corporal, baja la densidad ósea, baja la cantidad de masa muscular, quizás sea la mejor respuesta. Baja la masa muscular, ¿ya? Baja la masa muscular. Baja la masa muscular y la calidad ósea. Cushing, ¿qué he puesto Cushing acá después? No, pues, Cushing, ¿cómo he puesto Liz Grecia? Cushing como síntoma de deficiencia de GH, no. Ya está respondiendo al anterior, muy tarde. Entonces, Ahora, la otra pregunta era, ¿por qué no se mide GH basal? ¿No? Esa era la pregunta. A ver, ¿por qué pusieron? ¿Por qué la medición de GH basal no es útil para la deficiencia de GH? ¿Qué han puesto? Pongan, por favor. Disminución de agua corporal, obesidad. Ya, los niveles de GH suelen ser... bueno, la respuesta es porque es primero que es muy variable en la sangre. Depende mucho del nivel de glucosa, ¿no? Es muy variable, esa sería la respuesta. ¿No? La respuesta es que es muy variable, ¿no? Pulsátil, variable, exacto. Muy bien, muy bien, entonces escuchamos apoplejía, ¿ya? Pueden empezar con apoplejía. Doctor, compañeros, buenos días. Nosotros somos el grupo de apoplejía hipofisiaria. Siguiente, por favor. Para este tema, lo que vamos a abordar es lo que es la introducción, la epidemiología, los factores predisponentes y precipitantes, la fisiopatología, la presentación clínica, la disfunción endocrina, la evaluación diagnóstica, el manejo de lo que es la apoplejía y al final una conclusión. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la introducción, siguiente, por favor.
La apoplejía va a ser un síndrome clínico debido básicamente a lo que es una hemorragia abrupta o a un infarto de la glándula pituitaria, generalmente dentro de un adenoma hipoficiario. Este va a complicar entre el 2% y el 12% de los adenomas hipoficiarios, especialmente en lo que son los tumores no funcionantes. Respecto a la sintomatología, el síntoma que más va a resaltar en este cuadro va a ser una cefalea de inicio repentino y severo, que va a ser considerado el síntoma principal, que a veces va a venir asociado con alteraciones visuales o parálisis ocular. La apoplejía puede revelar el adenoma hipoficiario y ocurrir durante su seguimiento. Entonces, como resultado de la apoplejía aguda, esta va a ser variable y difícil de predecir. Además, podemos identificar también factores precipitantes para este cuadro, como el aumento de la presión intracraneal, una hipertensión arterial, una cirugía mayor, una terapia anticoagulante o pruebas dinámicas. Además de que también mencionan en el artículo que la deficiencia de corticotrópicos con insuficiencia suprarrenal puede ser potencialmente mortal si no se trata en pacientes que presentan este cuadro. Para lo que es el diagnóstico, la tomografía computarizada o la resonancia magnética van a ser los estudios que van a confirmar el diagnóstico al revelar un tumor hipoficiario con componentes hemorrágicos o necróticos. Y en este caso también resalta que el de elección es la resonancia magnética. Y en el estadio clínico puede deteriorarse drásticamente por una hemorragia subaracnoidea, por adenoma apopléctico o isquemia cerebral secundaria a vasoespasmo cerebral, o el paciente puede recuperarse espontáneamente con y sin secuelas. Y si en el caso de que hayan secuelas, van a ser defectos visuales, trastornos neurológicos o insuficiencia hipoficiaria. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la epidemiología, siguiente, por favor. La apoplejía va a ser un evento raro. La prevalencia es de 6.2 casos por cada 100.000 habitantes. Su incidencia es de 0.17 episodios por 100.000 por año. Está entre el 2 y 12% de los pacientes con todos los tipos de adenoma que experimentan apoplejía. El riesgo de apoplejía se calculó entre 0.2 y 0.6 eventos por 100.000 personas al año tras un metaanálisis. La apoplejía puede ocurrir en todas las edades, pero es más frecuente de la quinta a la sexta década, con una preponderancia masculina, y también es subclínica, o bueno, asintomática, que va a ser mucho más frecuente que la apoplejía aguda. Siguiente, por favor. Respecto a los factores predisponentes y precipitantes, siguiente. Para esto se van a identificar entre lo que es el 10 al 40% de todos los casos de la apoplejía. En esto, lo que nos menciona es la angiografía cerebral, que va a estar asociado con la apoplejía que se inició desde pocos minutos hasta 7 horas después del procedimiento. La apoplejía también puede estar relacionada con fluctuaciones de la presión arterial o con el vasoespasmo. Y entre los procedimientos quirúrgicos que menciona como factor predisponente está la cirugía ortopédica y la cirugía cardíaca, que parecen ser más propensas a complicarse con la apoplejía que la cirugía gastrointestinal o pulmonar o la tiroidectomía. Los mecanismos bajo los que se explica esto es que incluyen hipotensión intra o posoperatoria, anticoagulación y o microembolias que conducen a un infarto. La cirugía cardíaca también está considerada acá debido a las fluctuaciones de la presión arterial y la terapia anticoagulante, que es una situación clínica muy clásica que conduce a una apoplejía intraoperatoria o posoperatoria. Y para todo esto no se recomiendan las pruebas de estimulación preoperatorias en pacientes con macroadenomas hipoficiarios, especialmente cuando presentan extensión supracelular. También dentro de esto está considerado lo que es el traumatismo cráneoencefálico, con presencia de signos sin síntomas que podrían indicarnos que el paciente está haciendo una apoplejía. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a lo que es la influencia del subtipo de adenoma, la apoplejía se observa con mayor frecuencia en pacientes con adenomas hipoficiarios no funcionantes. Y otro tipo de tumores en los que se ha informado que también se presenta la apoplejía incluyen los prolactinomas y lo que son los adenomas secretores de hormona de crecimiento. Y los adenomas de la hormona adrenocorticotrópica también son clínicamente silenciosos y pueden ser particularmente propensos a la necrosis, hemorragia y transformación en quistes. Y estas complicaciones van a estar consideradas dentro del 30 a 64% de los casos
en comparación de un porcentaje menor, que es menos del 20%, en pacientes con prolactinomas y menos del 14% en pacientes con todos los tipos de adenomas de la pituitaria. Siguiente, por favor. Ahora respecto a la fisiopatología, siguiente. La mayoría de los casos van a involucrar a pacientes con macroadenomas. Para esto, en el artículo nos explican que tenemos que saber cómo es la vascularización de lo que es la glándula para poder entender qué es lo que pasa para que se desencadene una apoplejía. Entonces, la vascularización hipoficiaria está respaldada por una red capilar llamada sistema portal hipoficiario, que proviene del hipotálamo a través de lo que son las venas portales largas y por irrigación arterial directa. Estas van a descender a lo largo del tallo hipoficiario hasta la glándula pituitaria anterior o desde las arterias hipoficiarias inferiores a la posterior. Ambas van a estar originadas en lo que son las ramas de la arteria carótida interna y junto con lo que es el drenaje venoso se va a dirigir a través de las venas hipoficiarias a los senos venosos adyacentes y luego a las venas yugulares. Entonces esta parte es la que le explica por qué los tumores hipoficiarios tienen una angiogénesis reducida, como lo demuestra la densidad reducida de lo que es la microvasculatura. Siguiente, por favor. Ahora siguiendo con lo que es la fisiopatología, a diferencia de la hipófisis normal y las imágenes con contraste, se muestra claramente que el suministro de sangre a los adenomas hipoficiarios es reducido en comparación con lo que sería una hipófisis normal. Entonces, los tumores hipoficiarios tienen una angiogénesis reducida, como lo demuestra la densidad reducida de la microvasculatura, además de la presencia de células endoteliales fenestradas que son características de los capilares normales de la hipófisis anterior. Los prolactinomas contienen arterias que van desde vasos bien formados con múltiples capas de células de músculo liso hasta arteriolas terminales anormales. Estas arterias no se encuentran en la hipófisis anterior normal, entonces ya nos estarían hablando de lo que es una apoplejía. Siguiente, por favor. En esta parte nos explican cómo es que son los adenomas hipoficiarios y cómo es que son propensos a sangrar y sufrir infarto y necrosis, posiblemente porque la glándula pituitaria tiene una estructura vascular rica, única, y porque los tumores hipoficiarios pueden superar su suministro de sangre o porque la isquemia ocurre después de la compresión de los vasos hipoficiarios infundibulares. Entonces se demostró recientemente que las células tumorales pituitarias son particularmente sensibles a la privación de la glucosa y que hay una fragilidad inherente de los vasos sanguíneos tumorales también para explicar la tendencia hemorrágica. Cualquiera sea el mecanismo, el grado de hemorragia y necrosis va a producir un aumento de lo que es la presión intracelular, que a su vez va a conducir a una compresión más o menos pronunciada de estructuras vecinas, lo que explica el espectro clínico. Ahora, respecto a lo que es la presentación clínica, como ya les había mencionado, el dolor de cabeza va a ser el principal síntoma. Este va a ser presente en el más de 80% de los pacientes. Es un síntoma inicial con un inicio repentino y severo, descrito como un trueno en un cielo despejado. Probablemente se deba a una atracción dural o extravasación de sangre y material necrótico hacia el espacio subaracnoideo. Puede ser retroorbitaria, pero también bifrontal o difusa, y se va a asociar a vómitos y náuseas y puede simular migraña o meningitis. Siguiente, por favor. Respecto a lo que son las alteraciones visuales, estas van a presentarse en más de la mitad de los pacientes. Se debe a un aumento repentino de la masa tumoral relacionado con la hemorragia, lo que conlleva la compresión de estructuras circundantes, y se puede observar grados variables de alteración del campo visual, siendo la hemianopsia bitemporal la más común. En este caso, va a afectar a lo que es el 52% de los pacientes, o bueno, más de la mitad, y se va a deber a un deterioro funcional de los pares craneales, específicamente del tercero, el cuarto y el sexto. El tercer par craneal va a ser el más frecuentemente afectado, y la mitad de los parálisis de pares craneales se va a deber a esto, y se va a caracterizar por ptosis, movimientos oculares limitados en aducción y midriasis. Este fenómeno puede deberse a la expansión intracavernosa de la masa tumoral, a un hematoma o con más frecuencia a un aumento brusco de lo que es la presión en la región pituitaria. Siguiente, por favor. Y respecto a otros signos neurológicos, vamos a tener la fotofobia, náuseas, vómitos, meningismos y a veces fiebre.
Entre estos, el que se va a presentar en mayor frecuencia va a ser los vómitos y la fotofobia. Y pueden observarse también grados variables de alteración de la conciencia, que van a ir desde el letargo hasta el estupor o incluso el coma. Y estos signos se van a deber básicamente a lo que es la extravasación de sangre o tejido necrótico hacia el espacio subaracnoideo. En ocasiones, la isquemia cerebral puede deberse a la compresión mecánica de la arteria carótida contra el clinoide anterior o el vasoespasmo cerebral. Y las manifestaciones menos frecuentes van a ser la anosmia, epistaxis o rinorrea del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Respecto al sistema de puntuación, en el artículo nos mencionan cómo es que nosotros debemos de llegar a decidir si nuestro paciente requiere un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. En este caso, nos muestra unas variables que son el nivel de conciencia, agudeza visual, defectos del campo visual y paresia ocular, cada uno con su respectiva puntuación. Entonces, ¿cómo manejamos este sistema? Si vemos una gradación de 4 o más, generalmente el paciente va a requerir lo que es una cirugía urgente. Pero si es que es menos, se podría evaluar entre un tratamiento conservador o una cirugía. Esto más el tratamiento conservador iría dirigido a aquellos pacientes sin agudeza visual o defectos de campo y con conciencia normal. En caso contrario, siempre se opta por lo que es la intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Y también podemos ver lo que es una disfunción endocrina, donde puede haber, lo que va a complicar más el cuadro. En este vamos a ver una más deficiencias de la hipófisis anterior, que están presentes al inicio de la apoplejía, y los signos y síntomas compatibles con anomalías endocrinas suelen estar presentes antes del episodio de la apoplejía, con problemas sexuales, alteraciones menstruales, galactorrea y fatiga, y van a producir un efecto de masa, por efecto de masa sobre la hipófisis normal. Siguiente, por favor. Respecto a la deficiencia corticotrópica, esta va a ser el déficit más común observado entre el 50 al 80% de los casos. También es una complicación hormonal más potencialmente mortal, ya que puede llevar a casos graves o problemas graves, hemodinámicos graves o hiponatremia. Y debido a que la insuficiencia suprarrenal secundaria aguda es muy frecuente en pacientes con apoplejía, se debe administrar un complemento empírico de corticoides parenterales, si es posible precedido por extracción de sangre para la determinación posterior de cortisol sérico a todos los pacientes con signos de apoplejía sin esperar la confirmación diagnóstica. La hiponatremia también se puede observar y esta va a ser una consecuencia directa de la deficiencia de glucocorticoides y va a estar relacionada con una antidiuresis inapropiada, resultado de la liberación de arginina vasopresina no suprimible. Al irritar el hipotálamo, la apoplejía puede producir un síndrome de hormona antidiurética inapropiada, con esta también hiponatremia. Entonces, en este contexto, la medición del bicarbonato sérico es útil para diferenciar el síndrome de hormona antidiurética inapropiada y la deficiencia corticotrópica. Siguiente, por favor. Otro también sería la diabetes insípida, que va a ser rara y se va a presentar en menos del 5% de los pacientes y puede estar enmascarada por insuficiencia suprarrenal secundaria o hipotiroidismo, en cuyo caso solo surgirá en el momento de la terapia de reemplazo de esteroides. La posoperatoria es más prevalente y puede ser transitoria permanente. Y respecto a la hipersecreción hipofisiaria, puede complicar un adenoma hipofisiario secretor. Los prolactinomas son los más frecuentes y en algunos casos la apoplejía conduce a la resolución de la hipersecreción hipofisiaria por un adenoma hipofisiario, por ejemplo, en lo que es la acromegalia fugitiva. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el tema, mi nombre es Gonzalo Peñera Vargas. Bueno, ahora les voy a hablar de la diagnóstico diferencial. En la presentación clínica, tanto Gonzalo, de... perdona que te corte. Por la hora vamos a pasarlo para la próxima clase, ¿ya? Ok, doctor. Entonces, les estoy dejando las preguntitas de este seminario, ¿ya? Hasta lo que han expuesto. Entonces, ahorita se les llega seguramente, le estoy dejando hasta las 12, por si acaso, ya para que responda. ¿Ya? En la próxima clase terminamos con Paniura, perdón, nombre no lo tengo ahorita, y empezamos el otro seminario ya creo que es
del sodio, que implica la ADH, ¿ya? Por favor, me mandan las diapositivas del próximo seminario este fin de semana, el día hasta el sábado, ¿ya? Para poder revisarles. Ok, preguntas ya hacemos para la próxima, ¿ya? Ok, buenos días, jóvenes. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días.